Sí. Que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó. Todas las cosas. Y él dice que para que participemos de la naturaleza divina de Dios. Y si le acabamos de leer aquí ahorita en Romanos 5, que dice, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. O sea, ya tenemos el amor de Dios y ha sido derramado ese amor y también podemos participar de su misma naturaleza, y al hacer eso estamos todos capacitados para llevar el mensaje y hablarles y amar a los presos, ¿sí o no? Entonces, pero aquí viene una circunstancia. ¿Por qué existen las cárceles? Causas de la existencia de las cárceles. Yo meditaba en esto. ¿Cómo creen que sería la vida hoy en día si no hubiera existido las cárceles? Un caos, es la palabra que yo pensé, un caos. ¿Qué más? Injusticia. Yo no sé si exageré mi pensamiento, Alberto, como si no hubieran existido las cárceles, ¿no crees que hasta el hombre ya está demostrado, y eso se va a ver en la historia, que lo va a dar Carlomagno, que si no existieran cárceles, la raza humana ya se hubiera extinguido. Es lo que yo estaba pensando, dije, si así de fácil nos hubiéramos ya extinguido. Qué importantes son las cárceles, ¿verdad? No lo vemos. Dice, primero dice, por la delincuencia e infracción de la ley. Consideremos los internos por infracciones cometidas. Las gentes pueden convertirse en delincuentes por diferentes motivos, trastornos en su personalidad que agreden a la sociedad para vengar algún resentimiento que no han podido superar. Otros, no viendo otra alternativa para solucionar sus problemas, se meten en problemas buscando salidas falsas y aparentemente fáciles y rápidas. Robo, asalto, falsificación, deudas, etc. Podemos incluir también a personas que delinquen porque son mal influenciadas por amistades o parientes y se asocian para cometer ilícitos de índoles diversas, pero sabemos o debemos de dar a conocer lo que la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay diversidad de causas por las que ustedes quieran y manden. Hay muchas circunstancias por las cuales las personas caen presas, pero yo podría inclinarme a una situación que es el corazón del hombre. Yo veía hace poquito a mi hijo que está creciendo, está en la adolescencia. No sé, no digo porque sea mi hijo, pero yo lo veía y yo decía que se me hacía que era el niño más noble que existía, de verdad. O sea, una bondad desde niño, muy sensible a las cosas de Dios y todo eso. Pero ahorita que ya está creciendo, es como si me lo estuvieran cambiando. O sea, como que no es. Yo, como uno quisiera, ¿no? Que cuando estamos en la iglesia, en la alabanza y eso, que estuvieran alabando y adorando a Dios, como a lo mejor cuando era más niño lo hacía. Pero yo lo veo como que casualmente siempre va al baño y se tarda un montón. Y por uno más que quiere ahí, oye, no, sí, pero yo veo que su corazón está en la lucha. Pero no me digan de su música que escucha, porque todo el día escucha esa música. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a mí Dios me mostró que no importa la nobleza del corazón de nadie, todos estamos inclinados a amar, de una forma u otra. Entonces, ¿alguien puede leerme lo que dice Génesis 6, 5 y 6? Alguien que lo lea fuerte, amén, claro, por favor. El versículo 5 y 6 nada más. 6, 5 y 6. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Wow. ¿Se dan cuenta? Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. En ese momento es lo que él sintió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió Dios? ¿Por qué? Porque la tendencia del corazón del hombre era al mal. Porque vio que del corazón del hombre, que de continuo era el mal. Y no dice la palabra de Dios que del corazón sale que los pensamientos, los homicidios, envidias, la idolatría. Todos nosotros si entendemos que la paga del pecado es muerte y nuestro corazón está inclinado hacia el mal, y los que están presos su corazón está inclinado hacia el mal, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Esa palabra de esperanza. ¿Sabes por qué existe la pena de muerte? ¿Por qué existe la cadena perpetua? Que no sé si diga algo mal, pero que ridículamente dicen, este tiene 400 años de sentencia. ¿Por qué? Porque esa es la solución del hombre para tratar de tener orden. Esa es la solución del hombre. La solución de nuestro Señor, ¿cuál es? Que las personas nazcan de nuevo, que resplandezcan de las tinieblas a la luz, que las cosas viejas pasen y aquí sean hechas nuevas, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿No creen que un hombre o una mujer que haya sido nacida de nuevo verdaderamente, que ha sido renovado su entendimiento, tenga el derecho y la oportunidad de volver a salir? Y ahí es cuando vemos los milagros, ahí es cuando vemos la mano poderosa de Dios, y personas que no deberían estar afuera, están afuera por el milagro y la mano de Dios. Cuando el caminar del hombre es agradable a los ojos de Dios, Dios se manifiesta. Aunque vamos aquí a la página 63, ¿verdad? Dice, aunque podríamos pasar tiempo mencionando tipo de situaciones de orillar a delinquir, no es malo desconocer, pero nuestra labor es de orientar, visitación, colaboración, como dice la Biblia. ¿No? Dice ahí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Decía Alberto Acevedo que tenemos todos un ministerio, que hay un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, de llevar al pecador a Dios. Y aquí yo pregunto algo. Yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que sería tu vida ahorita, en este día, el día de hoy, si Cristo no hubiera llegado a ti? La mayoría, yo creo que estaría muertos. No, pero ¿cómo estaría? Ni pensando, no estaría vivo. Bueno, pues lo que de gracia hemos recibido tenemos que hacer. Amén, así es, aleluya. ¿Verdad? ¿Cómo podrán invocar a aquel? El único que puede hacer la diferencia en ellos es Jesucristo. Y si no está ahí, si no lo conocen. Pero ¿por qué más existen las cárceles? Dice ahí, por la desobediencia a la autoridad establecida. Dice, la desobediencia a la autoridad ameritó una sanción que se aplica por la misma autoridad. Sabemos que un encuentro con Jesucristo es un enfrentamiento con la autoridad, como nos dice Dios. Dice, sométase toda, yo subrayaría toda, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que si opone la autoridad a lo establecido de Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo aquí lo que puedo ver, cuando alguien se resiste a toda la autoridad, hay una palabra para mí que existe en esa persona, y es porque hay orgullo. El orgullo es el que está palpable y presente en la vida de esa palabra, de esa persona, y se cumple la palabra, ¿no? Que dice que antes de la caída está ¿qué? La soberbia. Y la soberbia y el orgullo tienen que ver, ¿no? Y eso es tener un concepto más alto de decir. Porque yo dije, sométase, porque dice, sométase toda persona. O sea, no importa si eres preparado, con carrera, culto, rico, pobre, quien sea que seas. Dios nos manda que nos debemos de someter a cualquier persona, nos debemos someter a la autoridad. Y el orgullo es algo que se mete en la vida del hombre y hace que nos hace tener muchos problemas, ¿verdad? Cuando se produce un cambio total de vida en una persona es porque le ha dado Jesús autoridad en su corazón. Entonces se pasa de las tinieblas a luz, de desorden a orden, de desobediencia a obediencia, de prisionero a libertad. ¿Qué se necesita para eso? Si el orgullo es algo que acarrea estos problemas, necesitamos la humildad, la gracia de reconocer nuestra necesidad del Señor. El orgullo es creer que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. La humildad es reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad y que necesitamos de Cristo. Dios es amoroso, único, todopoderoso, santo, personal y ético, recto en su relación con los hombres, y es justo redentor. Solo dando lo de Él nos da, estaremos en condiciones de compartir buenas noticias, y ya nos lo dio todo en Jesucristo. Amén. Estamos, otra causa de por qué existen las cárceles, por causa del pecado, ¿verdad? Dice aquí, la causa última de la existencia de la cárcel es el pecado del hombre. Sea el motivo justo o injusto, solo Dios es justo, y es uno de los atributos morales de Él. Tu justicia es eterna y tu ley verdad. Fuimos creados a su imagen y semejanza, como seres morales. Antes de que lo traicionáramos, después de cometida esa infidelidad, nos pervertimos, convirtiéndonos en egoístas, injustos e inmorales, como está escrito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no hay justo ni aún uno. Allá muy lejos quedó un vestigio de conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es legal e ilegal, y de lo que es infracción y castigo. Dice, porque mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por cuanto entró el pecado en un hombre, nosotros participamos de ese pecado. Y Jesús dijo, hacer el árbol bueno y el fruto, ¿cuál será? Buena pregunta. No, yo digo para que me la complementes. Jesús dijo, hacer el árbol bueno y el fruto será bueno. Hacer el árbol malo y el fruto será malo. Porque el árbol bueno no puede dar fruto malo, y el árbol malo no puede dar ¿qué? No puede. Entonces, encontramos
ahí que dice que mirando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio de conciencia, acusándolos y defendiéndolos. Cuando entró el pecado al hombre, hubo una separación con Dios. Entró la muerte. Pero Dios creó un puente entre Dios y el hombre, y ese puente se llama conciencia. Aunque no conozcan de Dios, aunque no conozcan, Dios va a juzgar conforme a las conciencias de los hombres, porque en la conciencia sabemos lo que es bueno y malo. Sabemos que matar es malo. Aquí en Roma, en China, hace 1000 años, hoy y dentro de miles de años. Entonces, es pues que el hombre sin Cristo, quien hace lo malo e injusto en contra de su prójimo, y a su vez es el mismo hombre quien establece correctivos humanos para los individuos que transgreden las normas legales. La autoridad es puesta para nosotros, un ministro de Dios para bien. Así que si haces lo malo, si te portas mal, teme, preocúpate, porque no en vano la autoridad hará que te castiguen. Para eso los ha puesto Dios, para actuar como justicia y castigar al transgresor. El principio del correctivo empieza aislando, rodeado de paredes en la cárcel. El hombre, gracias a Dios que ha puesto esto para protección de nosotros, para bendición, mas sin embargo es insuficiente para un verdadero cambio. Solamente Cristo es el que puede hacer que nosotros, como decía Juan el Bautista, es necesario que menguemos y que sea Cristo el que crezca en nosotros. Amén. La sociedad te necesita, la sociedad nos necesita. Amén. ¿Por qué? Fíjense que hace varios años yo me acordé de que hubo un tiempo, no sé por qué, Alberto, que el gobierno no permitió que entrara ningún ministerio a las cárceles. No sé si tú sepas por qué o recuerdas por qué. Lo único que yo me acuerdo es de que no podía ir uno a la cárcel, pero después de un tiempo, el mismo gobierno, las mismas autoridades pidieron que regresara. ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué fue? Bueno, inicialmente porque como entraban muchos grupos y los internos estaban participando, pues cerca de la mitad de la población pues estaba ya involucrada en algún tipo de programa cristiano, Alcohólicos Anónimos, contra las drogas, etc. Y eso bajó drásticamente pues la venta de alcohol y droga y todas esas cosas allá adentro, cosa que no les conviene a muchos porque es muchísima la gente. Entonces quisieron quitar todos los grupos, pero se les salió de control. Entonces pidieron otra vez que fuéramos, pero claro, restringidos. Antes nos dejaban estar hasta las 9 todos los días, y hicieron el cambio de nada más pues permitir hasta las 6 de la tarde, restringido porque ellos saben que gracias a los grupos cristianos, todos los grupos de ayuda que entran, se puede mantener cierto orden y cierta paz para que no reine el caos adentro. Y nos lo han dicho. Ellos reconocen que si no fuera por los grupos que entramos, ya hubiera habido ríos de sangre. Amén. Amén. Entonces, la sociedad, ahí está nuestra familia, ¿verdad? Pues tenemos que hacer nuestra parte. Si estamos aquí es por algo. Dios tiene un propósito en todo esto. Estamos en la página 64. Dice 3. Dios y el poder judicial. Potifar tomó a José y lo puso en la cárcel. Esta es la primera referencia en la Biblia de encarcelamiento de un lugar asignado para privación de la libertad, donde eran recluidos individuos con un delito tipificado. Después entraron el copero y el panadero del faraón.
La justicia del hombre se llama poder judicial. No es un problema nuevo que el hombre caído de la gracia de Dios se esfuerce por intentar organizar y la administración de la justicia. Ninguna cárcel cambia al hombre, ¿sí? Yo lo que veo en la cárcel, lejos de que cambien al hombre, es la escuela de Dios. Dice, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, sabemos algo de la prisión y algo de Dios. Algunos con más o menos experiencia, pero tenemos cierta noción de lo que es la prisión y de lo que es Dios. Un poquito de volumen, por favor. Bueno, dice, hay un paralelo entre la prisión y Dios. Muchas personas son impactadas en una confrontación en la prisión por lo que representa o por lo que es o por lo que se sabe. Y de Dios por lo que es, por lo que se sabe y por lo inevitable de su persona y presencia. Muchas personas prefieren quitarse la vida antes que permanecer recluidas. Y muchos otros, quitándose la vida, evitarán enfrentarse a Dios, sea como padre o sea como juez, ¿no? Por lo que se sabe, por el temor. Ni siquiera han ido a la cárcel, ni siquiera saben lo que es estar en la cárcel, pero muchas personas dicen, yo prefiero matarme antes a caer preso, ¿no? Por lo general, muchas de las razones, cualquiera que sean, que afligen el corazón de los que se interesan por el detenido, el procesado, el preso, es porque Dios ocupa el lugar debido en el corazón de esa persona. Entonces la relación es bilateral. Muchos caen en la prisión porque no conocen a Dios. Otros, sin embargo, son encarcelados porque conocen a Dios, o sea, por la persecución. Muchos no quieren saber nada de las cárceles, aborrecen a los presos porque no conocen a Dios ni su corazón por los necesitados y los presos. Árbol que nace torcido, su rama jamás se endereza, ¿no? Ellos piensan que nunca. Mas, sin embargo, otros muy pocos, por cierto, son impulsados a visitar y ayudar a los presos porque conocen a Dios y su corazón. ¿Se dan cuenta? Hay personas privadas de la libertad detenidas que cuando han recibido en su corazón a Jesucristo gozan de una libertad espiritual que otras personas supuestamente libres no tienen, pues en su vida está encarcelada, presa en los barrotes del pecado, del egoísmo, los vicios, las envidias, las venganzas y los robos. La primera vez que yo fui a la cárcel, una vez, yo era de las personas, como dice la palabra, ¿no? Dice que Dios va a levantar a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es a fin de que el Señor sea el que se levante, ¿no? Yo menospreciaba a toda la persona que estuviera en la cárcel, de alguna forma, nunca me puse a pensar en su vida, en nada, simplemente el hecho de que alguien estuviera preso es alguien que para mí en ese tiempo era alguien que no tenía un valor, no tenía nunca ni siquiera que pensar en ello. Entonces, pero cuando yo entré a esto para ver si ayudaba a mi amigo, la primera vez que fui a la cárcel fui con un amigo que se llama Felipe Miranda y fuimos al reclusorio sur, y ese día estaba una periodista. Iba a entrevistar a Miguel, Miguel del sur, Miguel Ramírez, el que les comentó él del chacal de Coyoacán, que había violado como 1000 mujeres. Entonces, fue la primera vez que yo entré a la cárcel y entonces entramos a una oficina donde nada más entró Miguel, entró la periodista que estaba haciendo la entrevista, Felipe y yo, ¿no? Y la primera vez yo y empiezo a escuchar el testimonio de Miguel, y ese día lo único que les quiero decir, que completamente Dios cambió mi forma de ver por primera vez la prisión a los presos. Miguel empezó a compartir su vida de niño y él hablaba que a los 6 años él había sido violado por una persona ahí.
y que de los 6 a los 9 años esta persona estuvo violando constantemente con él. Dice él que vivió en un lugar donde era, si no mal recuerdo, era pues una sola área donde estaban sus papás, bueno, los tíos, no sé tanto, pero dice que él desde niño le tocaba, como no había privacidad en cuarto ni nada de eso, le tocaba ver las relaciones entre todos. Y en cierta forma dice que él a los 9 años, él ya sabía tener relaciones íntimas con otros niños y niñas. Él no diferenciaba entre un sexo y el otro, y que él ya tenía relaciones ahí con niños y niñas, y que él sabe que con el tiempo empezó él con esta situación de querer violar a las personas, y así fue, y así empezó su caminar. Dice que diario violaba, diario, que lo buscó las familias, las policías, por todos lados lo perseguían, pero él así, hasta que Dios lo paró. El punto es que aquí yo me quedé pensando y dije, como dice Alberto, es bien cierto, o sea, la diferencia que a lo mejor nosotros no hayamos pasado eso es, gracias a Dios, a lo mejor por la vida que nos tocó vivir, pero a lo mejor si nos hubiera tocado vivir la misma vida que le tocó a él, a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo o quizás peor, ¿no? Yo me puse a pensar, un niño a los 6 años que tenga que pasar por ese tipo de vida, ese tipo de experiencia, ¿no? No sé cómo pueda atrofiarla a todo el ser, ¿no? Y entonces yo en ese día comprendí y dije que a veces juzgamos muy a la ligera, ¿no? Y cambió mi forma de ver, y ahí yo vi cómo, entonces, obviamente el testimonio de él es muy hermoso, porque de ahí yo me pasé a la iglesia donde estaban, yo les vi tan contentos. Yo no podía pensar y decir, ¿están en la casa? Pues se ve que están bien felices aquí. Bailaban, cantaban, alababan a Dios. Pero ni en las iglesias se ve eso. Por lo menos eso, hasta el día de hoy, en ninguna iglesia yo he experimentado la vivencia que viven en el Señor en la cárcel. Y eso causaba conflicto cuando yo empezaba a ver. Yo les decía, ¿por qué hacen esto? Y él me dijo eso, lo que estamos leyendo aquí. Dice, porque hemos aprendido a ser libres. Quizás nos tienen presos en estas paredes, pero realmente somos libres. Me dijo, sonriendo, mira manito, lo único que nos falta aquí es tener una alberca. Nosotros no necesitamos de más. Y obviamente, pues, él habló ya después de lo que Dios hizo en su vida, cómo restauró Dios su vida y todo, pero entonces esto es verdad. La verdadera libertad no se encuentra en que tengamos libertad de ir a un lugar, sino la verdadera libertad que se encuentra en nosotros, que Cristo sea nosotros, ¿no? Fácilmente nosotros como cristianos podemos hacer conciencia de la importancia inmensa que representa nuestra presencia o colaboración para estas personas en muchos casos, no solo olvidados por la sociedad, a quien sin duda afectaron, sino también sus propias familias, también afectadas. Este mismo hombre le tocó violar a sobrinos, familia de él, ¿no? Con el tiempo Dios restauró eso, restauró las relaciones familiares, se ganó el respeto de la gente. Ahí a lo mejor más adelante les comentamos algo más. Luego dice aquí, nuestra presencia, nuestra colaboración significa mucho para sus vidas. Solo a través nuestro puede Jesús demostrarles amor, compasión, comprensión y misericordia. Yo, si tienes ahí, yo subrayaría eso. Nuestra presencia, nuestra colaboración significa mucho para sus vidas. Solo a través nuestro puede Jesús demostrar amor, compasión, compromiso y misericordia. Yo ayer les decía de uno de los amigos que tenemos allá en México que está como misionero en Morelos, Juan Mendiola, el que les dije que era bien rebelde, que muy duro y todo eso. ¿Saben qué fue lo que a él le dobló su corazón? El que un hombre entraba a esa cárcel, que también es hoy
es el misionero en Guadalajara y que tiene un ministerio hermoso en Guadalajara, en México, que se llama Hilario. Yo por lo que conozco a Hilario, no sé si estoy equivocado, pero no creo que sea un hombre que tenga mucho conocimiento de la palabra, un maestro, así como que una gran enseñanza. Yo lo conozco a lo mejor como, o pienso yo de él, que es un hombre que vive la palabra más que de lo que tanto pueda saber enseñar. Y ese Juan Miguel, ese amigo que ahora está de misionero en Morelos y que está haciendo una labor hermosa también allá, el abrazo un día, cuando dice que él estaba y que llegó Hilario y lo abrazó y le dijo, Cristo te ama, yo te amo, eso causó algo en el corazón de Juan, un abrazo. Decirle, Cristo te ama, yo te amo. Eso lo quebrantó y desde ahí bajó la guardia referente a todo lo que tenía que ver con religión, bajó la guardia con referente a todo lo que él nunca había querido escuchar, porque esa simple palabra le tocó. Entonces, nuestra presencia, aunque a lo mejor no tengamos esa elocuencia para poder hablar, nosotros podemos ser los brazos, podemos ser los pies del Señor, ¿no? Y eso es algo que transforma las vidas. El Código Penal hebreo no figura en la prisión como castigo legal, sino tan solo como una medida policíaca a disposición de las autoridades. Veamos aquí, dice, las primeras alusiones a las prisiones se refieren a las cárceles egipcias, puestos en prisión en espera de sentencia. Eso lo vemos en Génesis, ¿no? Un blasfemo, un violador del sábado terminaron apedreados, lo vemos en Levítico. Sansón fue encarcelado por los filisteos y cargado de cadenas, por lo general eran puestos en cepos y mal alimentados. En Primera Reyes, Primera Reyes dice, el rey Acab mandó a Micaías echándolo a la prisión y mantenerlo con pan de angustia y agua de aflicción. Jeremías pasó por duras pruebas, cisternas cercas sirvieron para confirmarlo. El juicio de Dios para los reyes de la tierra y el ejército de los cielos, ángeles revelados, eso viene en Isaías, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en las mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. El Nuevo Testamento es castigo en la vida. Eran lugares adaptados para cumplir con la finalidad de separar a todos aquellos que eran considerados que eran peligrosos para la sociedad, para el Estado. La palabra cárcel significa restringir o cortar, pero la cárcel, como conocemos, la primera vez fue hasta el año 640 después de Cristo, encontramos una como tal. Pero aquí lo que yo me encontraba, cómo veían las personas en ese tiempo, la sociedad en ese tiempo, cómo veían a las personas que estaban en la delincuencia y haciendo cosas así, cómo lo veían. Fíjense, los recluidos no generaban ningún beneficio, sino por lo contrario, se veían como parásitos que debían de ser alimentados. Por tanto, se buscaban otras soluciones tales como la esclavitud, el maltrato físico, la mutilación y la pena de muerte. A lo largo de la historia, cada sociedad ha reaccionado de modo diverso frente a las conductas antisociales de sus integrantes. Los correctivos aplicados por el poder para reconducir los comportamientos desordenados se han traducido sanciones como, eso está cañón, dice el descuartizamiento, la crucifixión, la lapidación, mutilación, exposición pública, trabajos forzados. No está. Es una pequeña explicación porque a veces leemos así, vemos que Isaías estuvo en cisternas. A ver, yo no me había puesto a pensar en una cisterna, sé que es una cisterna, pero no caía aceite, que era una cisterna, tenía la función de ser creada para llenarla de agua y surtir, ¿no? Y como no había cárceles, entonces era el lugar donde, ¿sabes qué? Métalo en la cisterna y hay que se quede, donde vivirá. Entonces,
Por eso es que estoy tratando de dar esta pequeña explicación para que nos transportemos a todas las épocas Así es, de amén. cómo ha sido desde el principio en Génesis, cómo se han manifestado las cárceles y cómo en ese tiempo se manejaba todo este tipo de cosas, ¿no? Descuartizamiento, exposición pública, mutilación, trabajos forzados, expatriación, maceramiento, castigar el cuerpo golpeándolo, hasta llegar a la fase moderna hoy, que es la segregación y aislamiento, ¿no? Entonces, como ven, dice aquí, seguimos leyendo, Jesús estima y promete premio, galardón a la obra de misericordia, que es la visita y el socorro de los encarcelados. Dice aquí, volteando a la página 62, dice, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. Yo, meditando en este pasaje, tuve hambre, hice comer, tuve sed, hice beber, tal. Cuando lo hiciste uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron, yo meditando, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, yo cuando iba a comer a casa de mamá, iba con mi esposa y mis hijos, mi mamá me ama y me ama mucho y es una mujer hermosa, y siempre que llegábamos a comer, tenía la intención, la buena intención para ella de atenderme a mí primero. Yo le decía, mamá, primero atiende a mi esposa, atiende a mis hijos. Ya. Y siempre volvía a lo mismo. Y en mi corazón, en lugar de agradarme, me generaba conflicto. Y esto entendí, ¿no? O sea, yo le decía, mira mamá, yo sé que tú lo haces por mí, todo eso, si quieres que yo me sienta bien, yo quiero que tú los atiendas bien a ellos, o sea, que tú le des primer lugar a mi esposa, ¿no? Porque yo me sentía mal por ella. Y es así, ¿no? Yo así de verdad, en mi corazón yo siento, y es real, o sea, si ella primero ve por lo que yo hago, es como si a mí me lo estuvieran haciendo. Y así es como yo veo que sucede. Si lo hacemos a cualquiera de sus hijos, es como si a él mismo se lo hiciera, ¿no? Es también como la Madre Teresa de Calcuta, que decía, dice, ella cuando empezó su ministerio, es que ella pasó por Calcuta, vio esos hombres pobres, de los más pobres, que no tenían quien les ayudara, y ella a través de ellos vio a Jesucristo. Y ella decía que era el disfraz desdichado de Jesucristo. A través de esos enfermos, deformes, pobres, ella veía a Jesús. Y para ella eso era un disfraz desdichado, pero era Jesús. Dice, por lo que la Biblia nos enseña, hay cantidad de casos de presos, de presidios, de justicia y de injusticia. Pero lo importante tanto para ellos como para nosotros es que conozcamos el amor de Cristo. Que nos enteremos que ni ellos ni nosotros estamos solos a pesar de las circunstancias de ambos. Dios tiene el propósito eterno para la vida de ellos y la nuestra. Amén. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo aquí quiero nada más hacer una pausa también, si pueden ir a 2 de Pedro, por favor. Si me acompañan a 2 de Pedro, capítulo 1, contactos de conectes y crece su currículum de posibilidades de hacerlo malo, ¿no? La primera referencia de una estructura judicial donde se menciona es esta. Dice aquí el 1, un delito, un acusado, una sanción, una prisión o cárcel, una ejecución o sentencia, una libertad por falta de méritos, un indulto, un juez, un celador, está en Génesis 40-42,
Dice, aconteció después de estas cosas que el copero, el rey de Egipto, y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión y en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Vemos aquí en el 1 que el delito fue el agravio a Faraón, los acusados el panadero y el copero. La sanción, pena de muerte para el panadero, la prisión, lugar y tiempo para reconsiderarlo. La ejecución para el panadero fue la pena capital, la libertad por falta de méritos fue para José, el indulto fue para el jefe de los coperos y el juez, el celador y el jefe de la prisión son parte de la estructura judicial de Egipto. La humanidad desde muy al principio se ha visto obligada a instruir la cárcel por la naturaleza caída del hombre y como una normatividad social, protección, prevención y corrección. La injusticia se origina, la justicia que se origina de Dios demanda una retribución del mismo tamaño de la falta. Por eso Jesucristo, Dios mismo hecho carne, pudo pagar la falta, la transgresión que el hombre cometió contra Dios. El Nuevo Testamento, la cárcel, es un lugar donde se encadena o atar con cadenas y también significa calabozo o guardar. Dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, o como dice Mateo, ponte de acuerdo con sus adversarios pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues todo lo que debes. En el pasaje de Mateo, que corresponde a la doctrina de Jesucristo, en las enseñanzas contenidas en él, notamos cómo es la justicia cristiana, los fundamentos, los elementos y la puesta en práctica. Jesucristo está enseñando la conducta de un súbdito del reino de Dios, de un cristiano en relación con el sistema de gobierno del hombre, ¿no? Jesús no ataca, fíjense aquí, Jesús no ataca la institución judicial, ni al juez, ni al alguacil. ¿Por qué? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Yo cuando una vez puse a una persona encargada del taller, le dije, ¿sabes qué? Tú vas a ser el responsable, el encargado de manejar a ellos en el taller. Y de repente yo agarraba y bueno, como yo era el que mandaba, yo agarraba y le decía a Gerardo, oye Gerardo, ven, pero yo nunca le avisaba al que yo ya había puesto encargado, ¿no? Y le lo mandaba a hacer cosas. Y entonces si ya tenía él cosas que hacer, pues yo pues él tenía que obedecerme a mí más que a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué creen que generó eso? Obviamente, tarde o temprano ya lo aguantó al que yo había puesto. Dijo, es que ¿para qué me pones si al final del día los vas a quitar y no vas a respetar lo que yo les diga que hagan? Y es verdad. Entonces, Dios no está en contra de todo lo que, aunque sea del hombre con imperfección y todo, Dios lo puso. Por eso Él no puede ir en contra de eso, sino que Él nos apela a nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, cómo debemos de conducirnos. Ni critica la sentencia irreprensible ante su prójimo y con las injusticias judiciales. Vamos a ver. Dios, los creyentes y el preso. Dice, acuérdate de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. La Biblia nos aconseja de la manera más práctica y efectiva de expresar el amor al prójimo privado de su libertad. Vuelvo a repetir en el versículo de Hebreos. Como también ustedes mismos estuvieran en el cuerpo. ¿Cómo veo esto? Yo creo que hay 2 formas de que Dios pueda ayudarnos a comprender esto. Decía Alberto y decía Gabriel, yo conozco muchos que Dios tiene un llamado en las cárceles y por no hacer caso, Dios los mete de tiempo completo. Esa es una. Él decía que por medio de su hijo
lo orilló a llevarlo al propósito de Dios, pero no es necesario. ¿Están de acuerdo? Dice, como quien también de ustedes están en el cuerpo. O sea, cuando yo entendí esto fue cuando una vez me tocó a mí enfermarme de una situación donde me daban unas crisis de ansiedad muy fuertes, donde neurológicamente tenía un problema y todo eso. Y había 2 o 3 veces crisis así donde yo creía que me iba a dar un infarto y se sentía horrible. O sea, de verdad sí sentí que me moría. Y era una impotencia el estar así durante 1 año y medio. Y cuando yo pecaba de según de que era muy sano, nunca me enfermaba casi y todo eso. Pero caer en la enfermedad fue bueno porque Dios me hizo darme cuenta que de la gente cuando está enferma, a veces no somos sensibles a las personas cuando están enfermas, sea la enfermedad que sea. Decía ayer un hermanito que estuve platicando con él, 66 años, ¿verdad, hermano? Tiene más salud que yo. Le digo, es un regalo, es un tesoro la salud. Cuando alguien es tocado en eso, uno se da cuenta del tesoro que es la salud, ¿verdad? Entonces, cuando eso me llegó a mi vida, me hizo ser sensible para las personas cuando venían a la iglesia y yo las veía enfermas, y uno es más sensible y uno puede hacer una labor mucho mejor, porque uno o sea, a lo que quiero decir esto, que no es necesario a veces pasar por lo mismo para poder entender a las personas, solamente hay que tener un momento. Yo conozco muchos que Dios tiene un llamado en las cárceles y por no hacer caso, Dios los mete de tiempo completo. Esa es su cuna. Él decía que por medio de su hijo lo orilló a llevarlo al propósito de Dios, pero no es necesario. ¿Están de acuerdo? Dice, como quien también de ustedes están en el cuerpo. O sea, cuando yo entendí esto fue cuando una vez me tocó a mí enfermarme de una situación donde me daban unas crisis de ansiedad muy fuertes, donde neurológicamente tenía un problema y todo eso. Y había 2 o 3 veces crisis así donde yo creía que me iba a dar un infarto y se sentía horrible. O sea, de verdad sí sentí que me moría. Y era una impotencia el estar así durante 1 año y medio. Y cuando yo pecaba de según de que era muy sano, nunca me enfermaba casi y todo eso. Pero caer en la enfermedad fue bueno porque Dios me hizo darme cuenta que de la gente cuando está enferma, a veces no somos sensibles a las personas cuando están enfermas, sea la enfermedad que sea. Decía ayer un hermanito que estuve platicando con él, 66 años, ¿verdad, hermano? Tiene más salud que yo. Le digo, es un regalo, es un tesoro la salud. Cuando alguien es tocado en eso, uno se da cuenta del tesoro que es la salud, ¿verdad? Entonces, cuando eso me llegó a mi vida, me hizo ser sensible para las personas cuando venían a la iglesia y yo las veía enfermas. Y uno es más sensible y uno puede hacer una labor mucho mejor, porque uno o sea, a lo que quiero decir esto, que no es necesario a veces pasar por lo mismo para poder entender a las personas, solamente hay que tener un momento de meditación, y para esto se necesita la imaginación. Lo que necesitamos, el ingrediente que yo creo que necesitamos para hacer una obra más efectiva, donde tú quieras, donde estés sirviendo, sea en cárceles, sea centros de rehabilitación, sea donde sea, necesitamos un ingrediente que se llama compasión. La compasión es indispensable. La palabra compasión es una palabra doble que significa, que es con y pasión. Con significa junto a, y pasión se refiere a un sentimiento profundo. Entonces, si entendemos lo que significa la palabra compasión, es junto a un sentimiento profundo. En otras palabras, literalmente es ponerte los zapatos del otro, vivir en carne propia lo que el otro vive, y es aquí donde entra la imaginación. Medita, siéntate, y el ministerio donde estás es sentarte. Yo nunca he estado preso, pero me siento y me pongo a pensar qué significa estar preso. A ver, privar, o sea, te pusiste a pensar en un momento dado
que de un momento, un instante, te privaron de la libertad de poder amar a tus hijos, de cuando quieras, a la hora que quieras, en el momento que quieras, llegar a abrazarlos y darles un beso, de tener una salida con tu esposa al cine, de que tus planes y tus propósitos, de lo que se fueron truncados, fueron parados, desde ahí, bueno, y luego vivir en una celda, a lo mejor con 8 personas, con un montón de conflictos. ¿Con 8? Bueno, yéndome leve, porque hasta 27, yo una vez conté en una celda, no sé cuántas haya más. 35. 35. ¿En una celda para cuánto? 40 ya no. Sí hay. Yo llegué a ver 27 y es impresionante. Pero, ¿cómo come? Yo no le oí, pero sí. Entonces, usemos la imaginación. Si es persona indigente, ¿no? ¿Cómo puede estar que sea una persona que no tenga familia, no tenga nadie? Porque pues, si está en la indigencia, no tienen a nadie seguramente. O peor, tienen a alguien pero ya no quieren saber nada de ellos. Y que es comer la basura. O sea, a lo mejor tú nunca has pasado eso, pero Dios nos ha regalado ese privilegio de la imaginación y de la compasión, de ponernos en los zapatos de los demás y poder hacer mejor esa obra en Él. ¿Dónde me quedé? ¿Pero dónde me quedé leyendo? ¿En Hebreos 13 va? Ok. Es una de las maneras de agradar a Dios. Acuérdense de los presos como si también ustedes estuviesen presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Un preso está aislado de las relaciones sociales y familiares cotidianas. Al visitarlo, al tratar con él, se mitiga un poco la pena de la separación. Si a todo esto le añadimos la bendición de lo que Jesucristo dijo: estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme, Jesucristo nos encarga una gran comisión: suplir las necesidades de anunciar las buenas nuevas a los pecadores. Es la razón por la cual la iglesia aún permanece en la tierra. Dice que esta es la buena noticia del reino, será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones le conozcan, entonces vendrá el fin. Es precisamente en la cárcel en donde se encuentra uno de los grupos más necesitados de la gracia y misericordia de Dios. Dios nos destalla como una unidad del espíritu de una congregación. Se hace indispensable y urgente la acción de la obra evangelística pastoral. Jesucristo mismo concedió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. Qué hermosa oportunidad para servir. El trabajo de la cárcel es urgente y laborioso. Necesitamos oraciones, ayunos, planes, estrategias y sobre todo personas que con amor a este trabajo, así la elaboración y la ejecución de este ministerio no será gravoso. Que Dios nos dé, no, ya nos dé ese amor, no. Ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas para que por medio de ellas podamos participar de su propia naturaleza. Solamente que nosotros nos dispongamos a llevar esa obra para poder glorificar el nombre del Señor aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga. Amén.